Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro. Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Soy Javier Robles, soy CAN en Speed. Speed es un fabricante europeo de sistemas de fijación y hoy os voy a hablar de los problemas de polvo en la construcción. Espero que pasemos un rato agradable y sobre todo libre de partículas de polvo. Todos nosotros hemos sufrido en más de una ocasión la molestia ocasionada por el polvo en una obra. Siempre hemos estado en obras, hemos visto gente cortando material, haciendo perforaciones y hasta hemos pensado que es una cosa normal y que no podemos controlar, ¿no? En toda obra de construcción los trabajadores podemos sufrir las consecuencias derivadas de las partículas de polvo. Y si estamos en una exposición muy prolongada puede generar distintas afecciones, tales como silicosis, bronquitis y dermatitis, que pueden agravar nuestra salud. Cuando hablamos de salud laboral, se nos viene principalmente a la cabeza los EPIs, ¿no? Los elementos de protección individual, el casco, las botas, los guantes, unas gafas, es decir, elementos de protección contra posibles accidentes laborales. No se nos viene a la cabeza lo nocivo que puede ser respirar el ambiente en la obra, respirar esas partículas de polvo. Sí es cierto que a veces nos colocamos lo que son mascarillas, pero uno de los principales valores a la hora de trabajar seguro y saludable en el mundo de la construcción es trabajar en un ambiente sano, ¿no? Respirar limpio, trabajar sin emisiones de polvo. El polvo es uno de los aspectos más perjudiciales un poquito para la salud. Si te enfrentas al polvo durante gran parte del día, tu salud se verá afectada, y no solo a tu salud, sino de tus propios compañeros que están trabajando a tu alrededor. Las actividades principales que generan polvo pues, pueden ser pulir, pueden ser serrar, taladrar, lijar, perforar. A veces utilizamos aspiradoras, estas aspiradoras absorben este polvo, pero no lo absorben todo, ¿no? Siempre existen esas partículas muy finas de polvo que llamamos partículas respirables que entran en nuestros pulmones y se adhieren a los alveolos pulmonales, ¿no? Produciéndonos un malestar y pudiéndonos causar diferentes problemas de salud. Principalmente uno de los más importantes es la silicosis, ¿no? Las personas en la industria de la construcción que están muy expuestos al polvo, sobre todo al polvo del cuarzo, que es el que vamos un poquito a tratar en estos, que son uno de los polvos más problemáticos en construcción y que generan más tipos de enfermedades, causa muchos problemas de salud. En el 17 de enero del 2020 entró en vigor una nueva normativa europea relativa a lo que es la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante su trabajo. En España, la emisión permitida diaria, es decir, por 8 horas de trabajo, es de 0,1 miligramos metro cúbico. Esta diapositiva os quiero enseñar una tabla de la Comunidad Europea en la cual viene a ver los tipos de agentes químicos que interactúan en la construcción. En primer lugar, pues bueno, está el sílice cristalina, que sería el cuarzo. Vemos que los valores que permite en este caso la Comunidad Europea es de 0,1 miligramos por metro cúbico en lo que es en 8 horas de trabajo. Este tipo de cuarzo, este tipo de polvo de cuarzo, ¿qué productos lo contienen? Pues lo contienen la arena, el cemento, el hormigón, la arcilla, la cerámica, el grés, y realmente el polvo de cuarzo es uno de los principales causantes de problemas respiratorios, cánceres de pulmón, silicosis,
Esto se produce mucho, sobre todo en trabajos en túneles, en excavaciones, demoliciones, pero bueno, también en trabajos habituales que estamos acostumbrados como pulido, lijado, corte, perforación o trabajos incluso de limpieza con chorros de arena. Ya os he dicho que el cuarzo es el principal elemento en el cual tenemos que tener mucho cuidado. Existen otros elementos como puede ser el calcio, que principalmente está en el cemento Portland, pero bueno, ya veis que los valores que la norma nos dicen es de que no tenemos que estar expuestos a más de 10 miligramos metros cúbicos diarios, ¿no? Hay otros productos como pueden ser el sulfato calcio o el yeso, un poquito dependiendo un poquito de la temperatura en la que estén, pueden ser mayores o menores, más o menos perjudicial para la salud. Y luego también pues, lo que es la cal, el óxido de cal, que ya nos permiten valores ya de no exceder el 1 miligramos por metro cúbico, que bueno, pueden ser principalmente los morteros, cementos, algunos cementos, blanqueadores de paredes, estabilizaciones de suelos para humedades, bueno, pero principalmente los valores más limitados vienen a darnos por el polvo de cuarzo. El polvo hay muchos materiales en la construcción, pero bueno, esta es una tabla bastante visual en la cual nos indica la cantidad de cuarzo presente en los diferentes materiales que estamos manipulando lo que es en la construcción. Por ejemplo, el grés es un material que puede llegar a contener entre un 50 y un 90% de polvo de cuarzo, ¿no? Que es mucha cantidad de polvo. O sea, cortar grés es un elemento muy perjudicial. Otros elementos como puede ser un ladrillo, silicato, el típico ladrillo que utilizamos en la construcción, depende un poquito de la composición, entre un 30% y un 83% de polvo de cuarzo. El hormigón, el mortero, viene a dar entre 25 y un 70% también de polvo de cuarzo. Una losa de hormigón viene a dar valores entre el torno al 23 o al 40% de cuarzo. El mármol hasta el 5%, el granito entre el 20 y el 30%, el hormigón celular entre el 12 y el 44%. La verdad es que cuando se trata de un trabajo seguro y saludable en el mundo de la construcción, trabajar sin emisiones de polvo es sin duda uno de los aspectos más importantes si quieres conservar un poquito tu salud. Estos un poquito son los elementos con más capacidad de generar cuarzo que podemos encontrarnos en la construcción. ¿Qué peligros conlleva la emisión de estos polvo de cuarzo? Principalmente, pues bueno, daños de salud. La negación de polvo puede causar dificultad al respirar, irritación en las vías respiratorias, incluso en las vías oculares, problemas con la irritación de los ojos, reacciones alérgicas como pueden ser dermatitis, pero incluso podemos ir a cosas más graves, ¿no? Como pueden ser enfermedades pulmonares, que con el paso del tiempo, inhalando el polvo de cuarzo, puede causar incluso silicosis. Silicosis, que es una enfermedad incurable que reduce la elasticidad del tejido pulmonar y que en caso de esfuerzo puede aparecer dificultades para respirar, opresiones en el pecho, tos, una serie de daños que son irreparables. Esto nos viene a conllevar también el cáncer. El polvo de cuarzo en sí no es cancerígeno por sí solo, pero si estamos en una exposición continua y prolongada en el tiempo, puede llegar a producirse problemas de este tipo. Desde noviembre del 2013 y sobre todo a partir de la nueva entrada en vigor de la nueva ley en el 2019, la inspección ha llevado a cabo controles intensivos para garantizar las tareas de la construcción que no liberen polvo. El objetivo principal de estas inspecciones es evitar la exposición del polvo de cuarzo y sobre todo el inspector tiene una regla muy simple, ¿no? Aplica una regla muy simple y es que si el polvo está presente, se ha cometido un error en la obra y con este lugar se aplican multas por ello. Además, el número de veces que una acción, una actividad excede el valor límite para la liberación de polvo de cuarzo es
en esta tabla os lo puedo explicar, sería, por ejemplo, el serrar es hasta 150 veces más, nos pasamos del límite permitido hasta 150 veces. Perforar, hasta 25 veces pasamos el límite que tenemos lo que es en la norma. Pulir, hasta 150 veces. Incluso barrer, es hasta 10 veces más, nos pasamos el límite si hacemos un barrido en lo que es una obra. Y como no, pues el cortar una piedra con una moladora o en un interior, podemos superar unos valores de hasta 200 veces por encima del valor permitido, que sería en torno al 0,1 miligramos por metro cúbico. ¿Qué soluciones podemos tener para evitar estas emisiones de polvo? Pues principalmente hay varias, ¿no? Serrar, sobre todo en trabajos industriales, con piedras al agua, es una solución para maquinaria industrial que está instalada permanentemente, pero realmente hay pocas máquinas con dispositivos de extracción de polvo en el mercado para lo que es maquinaria industrial. Podemos usar herramientas con dispositivos de aspiración, buscar una herramienta que tenga un dispositivo de aspiración correcto y que se adapte bien a tu plan de trabajo. Es muy, muy importante también elegir el sistema de aspiración, que luego veremos. Lógicamente, usar mascarilla, principalmente para los valores de polvo de cuarzo, recomendamos la FFP2 o FFP3, incluso aunque estemos utilizando un dispositivo de aspiración de polvo. Y sobre todo, a la hora de hacer este tipo de trabajos, es bueno asegurar una buena ventilación y que el espacio de trabajo esté limpio regularmente y a fondo. Y utilizar siempre espacios separados si fuera posible. Esto es un poquito las normas básicas, pero si se va a instalar una solución efectiva para luchar también contra el polvo, es cambiar el método de perforación de los materiales que contengan cuarzo, ya que el cuarzo, como hemos visto antes, liberan lo que son sustancias nocivas y que son perjudiciales para la salud. Y, por ejemplo, si se va a instalar una fijación y es preciso realizar una perforación, necesitaríamos usar una aspiradora o un taladro con un cabezal de succión incorporado. ¿Por qué no optar por un sistema de clavado para esta fijación? ¿No? Fijar directamente, clavar, reduce hasta un 99,9% la generación de polvo de cuarzo. O sea que es una opción bastante importante, ¿no? Os voy a pasar un vídeo de una comparativa entre una perforación, lo que es con una herramienta de perforación electroneumática y lo que es realizar el mismo trabajo con una fijación directa. Never stop building. Bueno, hemos visto en el vídeo no solamente la diferencia en cuanto a las emisiones de polvo entre una perforación estándar y lo que es el clavado, que es realmente evidente, sino también el tiempo que es importante de la realización del trabajo, ¿no? O sea, al final, utilizar una clavadora de fijación directa, ya sea de gas, de pólvora,
reduce la emisión de polvo e incluso reduce los tiempos de instalación, ¿no? Puesto que a largo plazo la instalación es más rentable debido al gran ahorro de tiempo en el de la aplicación y por tanto a la mano de obra. El clavado además nos permite aplicar diferentes tipos de accesorios, poder trabajar en techo, en paredes, en suelos, es totalmente multimaterial, podemos trabajar en hormigón, en ladrillo revestido, incluso en hierro, y podemos hacer diferentes tipos de aplicaciones como bridar tubería, instalar tubería monocapa, incluso instalar tuberías rígidas eléctricas en garajes o aplicaciones para lo que es placa de yeso laminado, o incluso podemos fijar aislamiento sobre cualquier tipo de superficie. O sea, que yo creo que cambiar la perforación por el clavado en algunos casos no solamente nos es rentable a nivel de salud, sino que también es muy rentable a nivel económico. Cuando estamos intentando dar soluciones para trabajar sin polvo, evidentemente los aspiradores es un elemento muy importante. Utilizar aspiradores en obra es primordial en este caso. Hay que tener en cuenta que hay tres tipos principales de tipos de aspiradores, de clases de aspiradores. Tenemos la clase L, la clase M y la clase H. La clase L principalmente representa que es representa un riesgo moderado a la hora del polvo, y el filtro del aspirador atrapa el 99% de polvo de un tamaño menor de 2 micras, ¿no? El clase M vemos que ya atrapa una cantidad del 99,9% del polvo de menos de 2 micras. Y ya el clase H viene a atrapar en casi el 100% de las partículas de polvo en 99 de 0,2 micras. Pero bueno, en los espacios sin ventilación es muy importante trabajar con aspiradores con filtros EPA, y la norma nos dice que debe atrapar un máximo hasta un 99,97% de partículas superior a 0,3 micras, ¿no? Pero ¿qué aspirador elegir, ¿no? Lógicamente el clase L es para polvo doméstico, principalmente para tierra, polvo, cal, con valores de exposición mayores a 1 miligramo de metro cúbico. Del clase L, en principio lo descartaríamos para trabajos de construcción. ¿Vale? El clase M es para válidos a polvos con exposiciones límites de no más de 1 miligramo metro cúbico, como pueden ser el yeso, el hormigón, el cemento, el grés, los azulejos. Aquí ya vemos que ya empezamos a ver materiales que contienen polvo de cuarzo. Entonces, uno de los aspiradores a poder elegir sería un clase M, o incluso podemos también trabajar con un clase H, que bueno, ya es muy indicado para polvo muy perjudicial para la salud, con niveles de exposición menores a 0,1 miligramos metro cúbico. Ideal, por ejemplo, para hacer trabajos donde hay amianto o partículas bastante peligrosas. Pero en principio el clase M en nuestra actividad normal podría ser un aspirador bastante indicado. Con un sistema de aspiración, ahora que hemos elegido el sistema óptimo que necesitamos, lógicamente podemos hacer diferentes tipos de trabajo. Podemos trabajar de forma segura, acoplando diferentes tipos de elementos a lo que es la aspiración, elementos que deben de estar preparados para su aspiración, como es el caso, por ejemplo, de una ranuradora de diamante de doble discos para realizar rozas o regatas. Podemos hacer en hormigón, en ladrillo revestido. Según vamos haciendo las regatas, en el aspirador nos va succionando todo el polvo que va desprendiendo lo que es el disco con contacto con el hormigón, y estaríamos libres de polvo. También podemos utilizar amoladoras, pero que siempre en este caso habría que utilizar con cárteres de aspiración.
cárteres como pueden ser para cortar, como es el caso de la imagen, o para pulir. Podríamos utilizar tanto pulido de hormigón o de material cerámico como corte, ¿no? Con cárter que se instala en lo que es en la carcasa de la moladora. Se engancharía el tubo por esta parte y podríamos trabajar libres de polvo. También podríamos utilizar este tipo de aspiradoras con cualquier tipo de lijadoras que tengan un sistema integrado de aspiración, ¿no? Para lo que es lijar madera, lijar placas de yeso, pulir y lijar cementos. También tenemos pulidoras como más específicas también con sistemas integrados de aspiración para hacer trabajos de pulido de hormigón, de rebaje de escaleras, una serie de trabajos, o incluso poder utilizar perforadoras con sistema integrado de aspiración también, para poder hacer pasos entre muros de tuberías, sea hormigón o de hierro. Entonces, la capacidad de recoger polvo de este tipo de aspiradoras, si se trabajan con herramientas que tengan integrado sistemas de aspiración, es bastante importante y nos reduce mucho, más de un 99%, lo que es la emisión de polvo. A la hora de perforar, también podemos, sin emisiones de polvo, es necesario utilizar sistemas que tengan recuperación de polvo. Nosotros en Speed ofrecemos un accesorio, el Duster Pro, que combinado con aspiradores cumple lo que es con la normativa vigente y es de un uso bastante fácil. Simplemente debemos insertar el aspirador en el orificio y con la propia succión de la aspiración, lo que es el accesorio se adhiere a lo que es al material a perforar, y ya por el agujero de la broca podíamos aspirar lo que es el polvo desprendido a través de la broca, y podemos hacer hasta perforaciones de hasta de 42 milímetros. Os voy a poner un vídeo un poquito para que veáis cómo funciona nuestro accesorio Duster Pro. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que haberos ayudado y que, bueno, yo creo que el poder trabajar sin polvo y sin ningún tipo de riesgo es muy importante para la salud nuestra y los que están a nuestro alrededor. Y espero un poquito que os haya gustado y que, bueno, que hayáis pasado un rato agradable. Muchas gracias. Píldoras formativas del Club de Crecimiento Comercial, con la colaboración de los fabricantes más relevantes del sector, para ser un auténtico pro.